Cuando Bukele decide infiltrarse en un lujoso hotel disfrazado de hombre común, jamás imaginó que terminaría envuelto en una red de secretos ocultos y conspiraciones de alto nivel. Un misterioso hombre con un maletín le entrega información clasificada que podría cambiarlo todo. La noche caía sobre San Salvador con un resplandor dorado que se desvanecía lentamente en el horizonte. Las luces de la ciudad titilaban como estrellas caídas, mientras el tráfico seguía su curso imparable por las avenidas principales. En una de las residencias presidenciales más seguras del país, un hombre observaba el panorama desde una ventana de vidrio polarizado, sumido en un silencio absoluto. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, estaba inquieto, no por asuntos de política internacional ni por la economía del país, sino por una simple pregunta que le había rondado la mente durante días. ¿Cómo es tratado un hombre común en un mundo que privilegia la riqueza y el estatus? Había escuchado demasiadas historias sobre la discriminación a los pobres, sobre hoteles que negaban el servicio a quienes no parecían lo suficientemente importantes. Pero él no era un hombre que se conformara con rumores, quería verlo con sus propios ojos. El plan era arriesgado, pero no imposible. Se disfrazaría de un ciudadano cualquiera y trataría de conseguir una habitación en el hotel más lujoso de la ciudad. No como presidente, no como empresario, sino como un hombre común y corriente, sin la sombra de su poder protegiéndolo. Lo rechazarían, lo humillarían, lo tratarían con indiferencia. Había muchas posibilidades, pero solo una forma de descubrirlo. Se preparó con sumo cuidado. Eligió un pantalón gastado, una camisa arrugada y una chaqueta vieja que había encontrado en el almacén de su hogar. Su barba, normalmente recortada a la perfección, la dejó crecer desordenada durante varios días. Ensució ligeramente su rostro con polvo de café para dar la impresión de una piel descuidada y apagada. Cuando terminó, se miró en el espejo y apenas se reconoció. No era el Nayib Bukele de las portadas de revistas ni el que aparecía en discursos televisados. Ahora era solo un hombre cualquiera, un salvadoreño más entre millones. Salió de la residencia presidencial sin escoltas, sin autos blindados, sin seguridad alguna. Solo un taxi lo esperaba en una calle discreta, donde su equipo de confianza lo dejaría actuar por su cuenta. La adrenalina le corría por las venas mientras le daba la dirección del hotel al taxista. El conductor no tenía idea de a quién llevaba en su auto y eso le hizo esbozar una sonrisa. Por primera vez en años era invisible. Al llegar al hotel, Nayib bajó con paso seguro, pero sin llamar la atención. El edificio se erguía majestuoso, con una fachada impecable de mármol y vidrio, un reflejo de lujo inalcanzable para la mayoría. Al cruzar las puertas principales, el aire fresco del sistema de climatización le golpeó el rostro, contrastando con la humedad de la calle. Pero lo que realmente le impactó fue la mirada del recepcionista. El joven tras el mostrador lo observó de arriba abajo con una ceja levantada, con ese aire de superioridad que solo alguien acostumbrado a juzgar puede mostrar. Nayib sintió como las miradas de otros empleados comenzaban a converger en él, como si su presencia fuera una anomalía en un lugar diseñado exclusivamente para la élite. Inspiró profundamente y se acercó al mostrador. «Buenas noches, quiero una habitación». El recepcionista entrecerró los ojos y sonrió con burla. «¿Está seguro, señor? No solemos tener habitaciones en su rango de precio». Las palabras eran educadas, pero el tono lo decía todo. Nayib mantenía la calma, pero en su interior su experimento estaba cobrando más sentido del que imaginaba. «Tengo dinero», respondió con voz firme, sacando un fajo de billetes del bolsillo. El recepcionista titubeó por un segundo, pero algo en su mirada seguía mostrando incredulidad. «Voy a necesitar una identificación», dijo con una sonrisa forzada. Bukele metió la mano en su chaqueta y sacó una cédula falsa que había preparado para la ocasión. El recepcionista la tomó y la observó con detenimiento, sin notar nada extraño. Pero aún así su actitud no cambió. «Voy a verificar su información». «Un momento». Se giró y comenzó a teclear en la computadora con lentitud exasperante. Nayib sabía exactamente lo que estaba pasando. No estaba verificando nada. Solo lo estaba haciendo esperar. Una táctica para hacer que el indeseado se sintiera incómodo y se fuera por su propia cuenta. Lo que nadie sabía era que el presidente estaba dispuesto a esperar toda la noche si era necesario. Y lo que sucedió después nadie lo vio venir. El aire en el vestíbulo del hotel se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. Nayib Bukele, disfrazado de un hombre cualquiera, mantenía su postura firme frente al mostrador, observando al recepcionista que fingía teclear con interés en la computadora. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Lo estaban haciendo esperar deliberadamente, un intento sutil de hacerle entender que su presencia no era bienvenida en un lugar como aquel. El hotel, conocido por ser uno de los más exclusivos de San Salvador, solo recibía huéspedes de la más alta élite, empresarios, políticos, celebridades internacionales. La simple idea de que un hombre con ropa desgastada y una apariencia descuidada quisiera hospedarse allí
resultaba impensable para los empleados. Nayib, con su paciencia bien entrenada en los juegos políticos, no mostró signos de incomodidad. Sabía que en una situación como esta, el poder real lo tenía quien era capaz de resistir la presión sin inmutarse. Se mantuvo de pie, su mano descansando casualmente sobre el mostrador de mármol mientras observaba a su alrededor. Los otros empleados del hotel también lo miraban de reojo. Dos botones susurraban algo entre ellos mientras fingían acomodar unas maletas. Una mujer con uniforme de limpieza pasó cerca de él y bajó la mirada rápidamente, como si tuviera miedo de que le dirigiera la palabra. Y en un rincón del vestíbulo, una pareja de empresarios que esperaban su turno en la recepción intercambiaban miradas con una mezcla de desprecio y curiosidad. Finalmente, tras varios minutos de espera, el recepcionista suspiró teatralmente y le dirigió una sonrisa falsa. «Señor, lamentablemente todas nuestras habitaciones están reservadas para esta noche». Nayib arqueó una ceja. «Eso es extraño. En su página web aparece que tienen suites disponibles». El recepcionista parpadeó, sorprendido por la respuesta. No esperaba que aquel hombre supiera algo tan simple como verificar la disponibilidad en línea. Trató de recuperar la compostura rápidamente. «Ah, sí. Bueno, esas habitaciones requieren una reservación anticipada». Hizo una pausa, buscando una excusa. «Un depósito de seguridad bastante alto». Nayib sonrió con calma y sacó de su bolsillo otro fajo de billetes. Lo colocó sobre el mostrador con un golpe seco. «¿Esto es suficiente?» El recepcionista tragó saliva. El dinero estaba ahí. No podía rechazarlo abiertamente sin quedar en evidencia. Pero aún así su incomodidad era evidente. «Verá, señor, no es solo el dinero», dijo con voz más baja, inclinándose un poco hacia él. «Nuestro hotel tiene estándares muy altos y nuestros huéspedes esperan cierto ambient». Nayib entendió perfectamente lo que intentaba decirle. Lo estaban rechazando no por falta de habitaciones, ni por cuestiones de pago, sino por su apariencia, porque no encajaba en su ambiente. El presidente respiró hondo y se cruzó de brazos. «Así que ese es el problema», dijo con una voz tranquila pero firme. «No es sobre dinero ni sobre reservas, es sobre cómo luzco». El recepcionista desvió la mirada. «No lo tome a mal, señor, pero este hotel no es para todos». Nayib sintió como su mandíbula se tensaba. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero experimentarlo en carne propia le generaba un tipo de indignación que no había sentido en años. Justo cuando estaba por responder, una figura apareció detrás del mostrador. Era un hombre alto, con un traje impecable y una expresión severa. El gerente del hotel. «¿Algún problema aquí?», preguntó con voz grave, observando primero al recepcionista y luego a Nayib. El recepcionista vaciló por un instante, pero luego se apresuró a hablar. «Este señor insiste en alquilar una habitación, pero ya le hemos explicado que no tenemos disponibilidad». El gerente frunció el ceño y miró a Nayib con evidente desconfianza. Durante un segundo, pareció estar a punto de ordenar que lo sacaran, pero luego sus ojos bajaron hasta los billetes sobre el mostrador. Algo en su rostro cambió. «Déjeme ver qué puedo hacer», dijo en un tono más formal, tomando la supuesta identificación de Nayib y revisándola con atención. Luego asintió lentamente. «Quizá podamos hacer una excepción». El recepcionista abrió los ojos sorprendido. «Pero señor». El gerente le lanzó una mirada que lo obligó a callar de inmediato. Luego volvió a Nayib y le entregó la llave de una habitación. «Espero que disfrute su estancia». Nayib tomó la llave con tranquilidad, pero en su mente sabía que algo estaba ocurriendo. ¿Por qué ese cambio repentino? ¿Por qué, después de tanta resistencia, el gerente había decidido darle una habitación? Había algo más detrás de todo esto. Lo que Nayib no sabía era que, en las sombras, alguien ya lo había reconocido. Y lo que estaba a punto de suceder en aquel hotel iba mucho más allá de lo que había imaginado. Con la llave de la habitación en la mano, Nayib Bukele avanzó lentamente por el pasillo alfombrado del hotel, sintiendo la mirada de algunos empleados clavada en su espalda. Sabía que su presencia había causado incomodidad, que su apariencia de hombre común había desafiado las normas no escritas de aquel lugar, pero algo más lo inquietaba. No era solo la hostilidad con la que lo habían tratado al principio, sino el repentino cambio de actitud del gerente. Algo había pasado en esos breves segundos en los que había examinado su identificación falsa, algo que lo hizo cambiar de parecer. Los números de las habitaciones pasaban a su lado, iluminados con una tenue luz dorada. El aire estaba impregnado con un sutil aroma a madera pulida y perfume caro. Todo en ese hotel estaba diseñado para transmitir lujo, para recordarle a quienes se hospedaban allí que pertenecían a una élite exclusiva. Pero ahora él estaba dentro, no como presidente, sino como un hombre cualquiera. Llegó hasta la puerta de su habitación, deslizó la llave magnética y escuchó el suave clic de la cerradura al abrirse. Empujó la puerta con cautela y echó un vistazo al interior. Era una suite amplia, con una enorme cama en el centro, ventanales que daban a la ciudad iluminada
y un minibar abastecido con botellas de licor importado. Todo era impecable, cuidadosamente decorado. Pero Bukele no se detuvo a admirar el lujo. Cerró la puerta detrás de él y se quedó inmóvil por unos segundos, afinando sus sentidos. Algo no estaba bien. Había una sensación en el aire, una tensión casi imperceptible. Se acercó al escritorio y pasó los dedos por la superficie de cristal. Luego se dirigió al baño, abrió el grifo y dejó correr el agua por un momento. No había señales obvias de que algo estuviera fuera de lugar, pero su instinto le decía otra cosa. Encendió la televisión, no porque quisiera verla, sino porque sabía que el sonido ambiente podía servir de distracción para cualquiera que estuviera escuchando. Luego sacó su teléfono y abrió una aplicación que había mandado a desarrollar para detectar dispositivos de espionaje. La activó y esperó. En menos de 3 segundos, la pantalla del teléfono se iluminó con una alerta roja. Había micrófonos en la habitación. Bukele entrecerró los ojos y escaneó el área. Los detectores indicaban que había al menos 3 dispositivos de escucha ocultos. Uno en la lámpara de noche, otro en el detector de humo, y un tercero en el florero de la mesa central. Quienquiera que estuviera detrás de esto, no había sido descuidado. Respiró hondo y reprimió una sonrisa. Así que esto no se trataba solo de un hotel de lujo que menospreciaba a los pobres. Había algo más en juego. Caminó hasta la lámpara, y con un movimiento casual, la inclinó ligeramente para observar la base. Allí apenas visible había un pequeño agujero, dentro del cual se ocultaba el micrófono. Hizo lo mismo con el detector de humo y el florero, confirmando que alguien estaba escuchando cada uno de sus movimientos. Se alejó de los dispositivos y se sentó en el borde de la cama, frotándose el mentón con la mano. ¿Quién estaba detrás de esto? Era el propio hotel, monitoreando a los huéspedes para asegurarse de que no fueran una amenaza. ¿O acaso alguien lo había reconocido y había activado un protocolo especial para espiarlo? Había una sola manera de averiguarlo. Sacó un pequeño dispositivo del bolsillo interior de su chaqueta, un inhibidor de frecuencia portátil. Lo activó y en cuestión de segundos los micrófonos quedaron inutilizados. Ahora, quienquiera que estuviera escuchando, solo recibiría estática. El silencio en la habitación se sintió diferente de inmediato, más pesado. Como si el propio hotel se hubiera dado cuenta de que él estaba al tanto de lo que ocurría. Entonces, sin previo aviso, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Sabemos quién eres. No creas que puedes jugar con nosotros. Bukele se quedó observando la pantalla. Su tapadera había sido descubierta. Pero la pregunta era, ¿por quién? Esto se va a poner interesante, murmuró para sí mismo. Se puso de pie y miró por la ventana. Abajo en la entrada del hotel, vio a 2 hombres vestidos de negro junto a un auto oscuro. No parecían ser simples guardias de seguridad. Estaban esperando algo, o a alguien. Bukele respiró hondo y sonrió. El juego apenas comenzaba. El aire en la habitación se volvió más denso. Nayib Bukele sabía que cada paso que daba desde ese momento debía ser calculado con precisión. Sus ojos seguían fijos en los 2 hombres vestidos de negro en la entrada del hotel. No se movían, pero su postura era clara. Estaban en alerta. No eran simples empleados ni guardaespaldas de algún huésped impante. Eran algo más, y estaban allí por él. Respiró hondo, volviendo a su teléfono. Aquel mensaje de texto aún brillaba en la pantalla. Sabemos quién eres. No creas que puedes jugar con nosotros. Se sentó en el borde de la cama, con la mirada perdida en la alfombra. Alguien había descubierto su identidad. Pero la verdadera pregunta no era quién, sino cómo. Se había asegurado de que su disfraz fuera perfecto. Ropa desgastada, cabello ligeramente desordenado, una postura relajada. Nada en él sugería poder o influencia. Y sin embargo, alguien lo había identificado. El hotel tenía cámaras de seguridad en cada esquina. Si alguien lo había reconocido, era posible que hubieran rastreado su rostro mediante un software de reconocimiento facial. ¿Pero con qué propósito? Encendió su computadora portátil, conectándose a una red privada para evitar cualquier rastro digital. Lo primero que hizo fue ingresar al sistema de monitoreo de la ciudad, un privilegio reservado para muy pocos. Revisó los movimientos recientes dentro del hotel. Allí estaban los hombres de negro, llegando apenas unos minutos después de que él se registrara. No eran parte del personal del hotel, eran externos. Cerró la computadora y caminó hacia la ventana. Desde lo alto de su suite, el panorama de la ciudad iluminada se extendía ante él como un tablero de ajedrez. Las luces titilaban en la lejanía. Los autos avanzaban como hormigas en las calles. La vida continuaba sin que nadie imaginara lo que estaba ocurriendo dentro de aquel hotel. Pero Nayib no era un hombre que dejara que otros movieran las piezas por él. Es hora de actuar. Volvió al baño, abrió el grifo y dejó correr el agua caliente, llenando la habitación de vapor. Sabía que los micrófonos estaban desactivados, pero si alguien estaba observándolo por las cámaras, la humedad haría que la imagen se volviera borrosa. Se quitó la chaqueta desgastada y sacó un pequeño audífono de su bolsillo, colocándoselo en el oído.
Conéctame a la señal interna del hotel, susurró. A los pocos segundos una voz conocida respondió al otro lado. Listo, ya estamos dentro. Podemos escuchar todo lo que se transmite desde la central de seguridad. Dime si mencionan mi habitación, ordenó Bukele. Hubo un breve silencio, solo interrumpido por el leve sonido del tecleo de su contacto. Luego, la voz regresó. Si hay una conversación activa entre el gerente y alguien más. Están preocupados, no saben cómo reaccionar, pero hay algo extraño. ¿Qué? El gerente está pidiendo instrucciones a una persona que no está dentro del hotel. Se refiere a él como el inversionista. Bukele entrecerró los ojos. ¿Tienen un nombre? No, pero parece que esta persona es alguien con mucho poder. Lo están tratando con un respeto casi excesivo, como si estuvieran más preocupados por él que por ti. Eso no le gustó nada. Si el gerente del hotel, un hombre que claramente creía tener el control, estaba nervioso por hablar con esta persona, significaba que su presencia en ese lugar no era coincidencia. Algo mucho más grande se estaba moviendo detrás de todo esto. Bukele sabía que no podía quedarse quieto. Regresó a su maleta y sacó otro cambio de ropa. Esta vez algo más discreto pero menos desgastado. Ya no tenía sentido seguir con el disfraz. Se peinó rápidamente y ajustó su postura. En cuestión de minutos dejó de parecer un hombre pobre y pasó a verse como lo que realmente era, alguien que mandaba. Antes de salir de la habitación, dejó el inhibidor de frecuencia activado. No permitiría que escucharan más de la cuenta. Luego abrió la puerta y caminó con calma por el pasillo, dirigiéndose al ascensor. Cuando las puertas se abrieron y entró, ya sabía cuál era su próximo movimiento. Iba a encontrar a ese gerente. Iba a averiguar quién era el inversionista. Y sobre todo, iba a descubrir por qué diablos estaban tan interesados en él. Pero lo que aún no sabía era que la verdad que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. El ascensor descendía con un zumbido apenas perceptible. Las luces frías del panel digital marcaban los números en un lento conteo regresivo. 20, 19, 18. Bukele, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en la puerta metálica, respiraba profundo. Su mente trabajaba en múltiples escenarios posibles. No sabía quién era el inversionista, pero sí sabía que el gerente del hotel estaba en contacto con él. Afuera, en los pasillos, los pasantes y el personal del hotel seguían con sus labores, ajenos a lo que realmente se movía entre las paredes de aquel lujoso establecimiento. Pero Bukele sabía que el verdadero poder no se veía a simple vista. Se escondía detrás de puertas cerradas, en conversaciones susurradas y en acuerdos firmados lejos de los reflectores. El ascensor se detuvo en el piso 10. La puerta se abrió con un ding, pero nadie entró. Bukele observó el pasillo iluminado tenuemente por la luz dorada de las lámparas de pared. A la derecha había una puerta entreabierta, con una sombra proyectándose sobre el suelo pulido. No había tiempo para distracciones. La puerta del ascensor se cerró y la cabina siguió descendiendo. 14, 13, 12. La vibración de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Sacó el dispositivo y vio una nueva notificación. Número desconocido. ¿Quién demonios sigue enviando mensajes?, susurró. Abrió la conversación y leyó el texto. Si bajas al lobby, estás muerto. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero su expresión no cambió. Era una advertencia directa. Y eso solo significaba una cosa. Alguien lo estaba observando en tiempo real. Levantó la mirada y recorrió cada esquina del ascensor. No había cámaras visibles, pero eso no significaba que no estuviera siendo monitoreado. El ascensor llegó al piso 5. ¡Ting! La puerta se abrió. Por un segundo Bukele consideró salir, pero antes de tomar una decisión, notó algo en la pantalla del ascensor. Un detalle insignificante para cualquiera, pero no para él. El número del piso estaba en rojo. Era sutil, pero suficiente para despertar sus alarmas. Los números en el ascensor siempre se mostraban en blanco. ¿Por qué ahora estaban en rojo? El sistema había sido manipulado. Alguien estaba jugando con él. Sin moverse ni un centímetro, inclinó la cabeza ligeramente y usó la cámara frontal de su teléfono para ver qué había afuera. El reflejo en la pantalla le mostró algo que no esperaba. A la derecha del pasillo, pegado contra la pared, había un hombre vestido con un traje negro y un auricular en el oído. No estaba allí por casualidad. Bukele sonrió levemente. No caeré en tu trampa. Dejó que la puerta del ascensor se cerrara sin salir. Ahora estaba seguro de que lo estaban esperando. El ascensor siguió descendiendo. ¡Ting! El lobby. Las puertas se abrieron. A lo lejos, el gerente del hotel estaba de pie junto al mostrador, con el teléfono en la oreja y una expresión tensa. Frente a él, un hombre alto, de cabello gris bien peinado y un traje impecable, sostenía un maletín de cuero negro. Su postura era rígida, y aunque intentaba aparentar calma, había algo en su mirada que delataba una impaciencia controlada. Bukele dio un paso fuera del ascensor, con una seguridad que solo alguien acostumbrado al poder podía proyectar. El gerente alzó la vista y palideció. El hombre del maletín giró la cabeza lentamente,
sus ojos analizando cada detalle de la figura de Bukele. Por un instante nadie se movió. Entonces el hombre del maletín sonrió. «Presidente Bukele, qué interesante sorpresa». El corazón de Bukele latió con fuerza. No solo sabían quién era, lo estaban esperando. Y eso significaba que el juego apenas comenzaba. El aire en el lobby se volvió espeso, cargado de tensión. El murmullo de los huéspedes y el tintineo de las copas en el bar parecían quedar en un segundo plano mientras Bukele analizaba cada detalle de la escena frente a él. El gerente del hotel tragó saliva con nerviosismo, apartando la mirada como si evitara ser partícipe de lo que estaba a punto de ocurrir. El hombre del maletín, en cambio, mantenía la calma. Su sonrisa era apenas una línea curva en su rostro, pero sus ojos reflejaban algo más: confianza, desafío y un conocimiento que Bukele aún no tenía. Con paso firme Bukele avanzó. No dijo una palabra. Sabía que en situaciones como esta, el primer movimiento era crucial. Su sola presencia era suficiente para poner a prueba a su interlocutor. El hombre del maletín no retrocedió ni un centímetro. «Debe ser agotador, ¿no?», dijo con voz pausada. «Estar siempre en guardia, siempre preguntándose quién es amigo y quién enemigo». Bukele no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el rostro del desconocido, buscando pistas. No lo reconocía de ningún lado. Pero eso no significaba que no lo hubiera visto antes en otro contexto. Quizás en reuniones internacionales, en documentos de inteligencia, en alguna fotografía comprometedora. El hombre inclinó la cabeza apenas unos grados. «No pareces sorprendido de verme, presidente. Eso me agrada». «No suelo sorprenderme con facilidad», respondió Bukele con tono neutro. «Pero debo admitir que no todos los días me recibe un desconocido que ya sabe quién soy, en un hotel donde nadie debería conocer mi identidad». El hombre soltó una leve risa. «Oh, Nayib, en este mundo nadie es realmente anónimo». Bukele mantuvo su expresión seria. «¿Y tú quién eres?». El hombre del maletín giró levemente la muñeca y observó su reloj de lujo. «Alguien que ha esperado pacientemente para este encuentro». «¿Esperado?». Bukele alzó una ceja. «Yo decidí venir aquí por mi cuenta». El hombre sonrió. «¿En serio lo crees?». El silencio se volvió ensordecedor. Bukele sintió un ligero escalofrío recorrerle la espalda, pero no dejó que su rostro lo reflejara. La respuesta de aquel hombre tenía muchas implicaciones y ninguna de ellas le gustaba. «¿Me estás diciendo que sabían que vendría?», preguntó, midiendo cada palabra. El hombre entrecerró los ojos. «Te subestimas, Bukele. No se trata de saber que vendrías. Se trata de entender cómo piensas, cómo actúas, cómo decides». Lentamente abrió su maletín y sacó un sobre negro, similar al que Bukele había encontrado en su habitación horas antes. El gerente del hotel dio un paso atrás, visiblemente incómodo. Era claro que no quería estar allí. El hombre del maletín extendió el sobre hacia Bukele. «Adelante, ábrelo». Bukele no movió un solo músculo. Podía sentir la mirada de los agentes de seguridad del hotel en él, como si esperaran una reacción. Si tomaba el sobre, se metería aún más en un juego que claramente no había iniciado. Pero si no lo tomaba, mostraría desinterés o, peor aún, miedo. Sin apartar la vista del hombre, extendió la mano y sujetó el sobre con calma. Lo abrió con precisión. Dentro había una sola hoja de papel, pero al leer las primeras líneas su sangre se heló. Su nombre estaba escrito en la parte superior. Debajo, había un resumen detallado de cada uno de sus movimientos en las últimas 72 horas. Cada lugar donde había estado, cada persona con la que había hablado, cada mensaje que había enviado desde su teléfono. Era un informe de vigilancia sobre él mismo. Bukele apretó la mandíbula. «Esto», murmuró. «¿Cómo lo obtuviste?». El hombre guardó silencio por unos segundos, dejando que la incomodidad creciera. Luego, con un tono casi didáctico, dijo: «La verdadera pregunta no es cómo lo obtuve, sino por qué decidí dártelo». Bukele sintió que la habitación entera se cerraba sobre él. Algo mucho más grande estaba ocurriendo, y él aún no entendía qué era. Pero una cosa era segura: había subestimado a su enemigo, y eso podía costarle caro. Bukele sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era un hombre fácil de intimidar, pero lo que acababa de leer en aquel informe lo dejaba claro. Estaba siendo observado, monitoreado con una precisión aterradora. Alzó la mirada y fijó sus ojos en el desconocido del maletín. «Dijiste que la verdadera pregunta no es cómo obtuviste esto, sino por qué decidiste dármelo». La voz de Bukele sonó firme pero fría. «Así que dime, ¿por qué?». El hombre apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos con calma, como si estuviera disfrutando del momento. «Porque quiero que entiendas que no eres el único que mueve las piezas en este tablero». Bukele no apartó la vista de él. Sabía que en ese momento el más mínimo gesto de inseguridad podía ser interpretado como debilidad. «¿Y qué quieres de mí?», preguntó finalmente. El hombre sonrió levemente, como si estuviera esperando esa pregunta. «No quiero nada, aún». El silencio se hizo denso en la habitación. Bukele sabía que eso era una mentira. Nadie juega con información de ese calibre sin un objetivo claro.
El hombre del maletín tomó un sorbo de su café y continuó. Has llamado demasiado la atención, Bukele. Hay quienes te ven como un líder revolucionario, alguien que desafía el orden establecido. Pero otros, los que realmente importan, te ven como un problema. Los que realmente importan. Bukele repitió esas palabras con ironía. Déjame adivinar. Los mismos que han dirigido el mundo desde las sombras. El hombre no respondió de inmediato. Se limitó a observarlo con una expresión inescrutable. Luego, deslizó otro sobre negro por la mesa, empujándolo suavemente hasta que quedó frente a Bukele. Aquí hay algo que te interesa. Algo que cambiará tu percepción de lo que realmente está pasando. Bukele sintió que su respiración se volvía más pausada. Con la misma frialdad con la que había abierto el sobre anterior, tomó este nuevo paquete y lo abrió. Dentro había una serie de fotografías. Las primeras eran imágenes aéreas de un edificio en algún lugar del mundo. Instalaciones militares, camiones entrando y saliendo, hombres con uniforme negro en las entradas. Pero lo que más le llamó la atención fue una imagen en particular. En ella, un grupo de hombres se reunía en una sala de conferencias. Sus rostros no eran completamente visibles, pero Bukele reconoció uno de ellos al instante. Su expresión cambió. Esto no puede ser, susurró. El hombre del maletín inclinó la cabeza con calma. ¿Ahora entiendes? Bukele volvió a ver la fotografía. No había duda. Aquel hombre en la imagen era alguien con quien había trabajado en el pasado, alguien que consideraba un aliado. Y sin embargo, allí estaba, reunido con personas que, según el contexto de las imágenes, parecían estar organizando algo grande. ¿Qué es esto?, preguntó en voz baja. El hombre del maletín sonrió. El principio de algo que no puedes detener. Bukele sintió que su mente trabajaba a toda velocidad. Si estas imágenes eran reales, significaba que alguien dentro de su círculo cercano estaba involucrado en algo más grande, algo que lo involucraba a él sin que lo supiera. Respiró hondo y cerró el sobre. ¿Qué quieres que haga con esto? El hombre se recargó en su silla relajado. Eso depende de ti. Pero te advierto algo, Bukele. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Si decides ignorarlo, si decides hacer como que nunca viste nada, entonces habrás tomado una decisión. Y créeme, no querrás ser el hombre equivocado en esta historia. Bukele sintió una presión en el pecho. Sabía que estaba siendo arrastrado a un juego mucho más peligroso de lo que había imaginado cuando decidió disfrazarse aquella noche y venir a este hotel. Todo lo que creía saber estaba empezando a desmoronarse. Y lo peor de todo, era que apenas estaba comenzando.